Okay, good morning. I hope you're all doing great. I hope you're all doing amazing. And welcome to our third class. Okay, so today we're going to talk about our third module or the third unit, and we're going to see the third content and stuff. I'm going to give you some recommendations. I'm going to give you the topics that are going to be evaluated uh, in this module. Yes. And we're going to start about now. Y bueno, nada, bienvenidos a la tercera unidad, ¿sí? A la tercera clase sobre la tercera unidad o bueno, el tercer módulo. Hoy les voy a dar todo el contenido que va a ser evaluado. Vamos a hablar un poquito sobre dos temas súper interesantes, ¿sí? Y que son muy comunes en nuestra vida cotidiana. También les voy a dar unas recomendaciones que me gustaría que tuviesen en cuenta, bueno, a partir de lo que he estado viendo en sus actividades, ¿sí? Hoy vamos a hablar sobre sayings, ¿yes? En español nosotros le decimos dichos, en inglés serían sayings, ¿sí? Esto es algo súper común, no es como que solamente nosotros en español tengamos los dichos, existen en cualquier idioma. De hecho, no sé si han escuchado esta expresión muy común que dice proverbio chino. Bueno, en todos los países vamos a encontrar diferentes dichos que son como formas eh, de ver las cosas, así como perspectivas al momento, o bueno, digamos, metáforas y demás al momento de ver las cosas, ¿sí? Entonces, we're going to talk about sayings, ¿sí? Algunos de estos dichos, bueno, existen en español, pero sí cambian un poco. Sabemos que al ser traducidos en cualquier idioma, muchas palabras pueden cambiar o pueden cambiar también las estructuras, etcétera. Pueden haber muchos cambios o pueden permanecer, digamos, estructuralmente parecidos, pero van a cambiar algunas palabras, ¿ok? Entonces, bueno, nada, tenemos sayings. Vamos a ver nuestro primer saying. Nuestro primer dicho, a word is enough to the wise. Sabemos que, bueno, no sé si de una vez les vino algo a la mente, a la cabeza. Sabemos que la palabra word específicamente significa palabra, ¿sí? Entonces sería, a word is enough to the wise. Ok, pensemos un poquito a qué se referirá. Sería una palabra es suficiente, enough es suficiente para el sabio. Ok, una palabra es suficiente para el sabio. ¿A qué le suena? Veamos. En español tenemos este dicho que sería a buen entendedor, pocas palabras, ¿sí? Si se dan cuenta, ambos van a lo mismo, que pocas palabras para que alguien entienda. Ok, a word is enough to the wise, a buen entendedor, pocas palabras. Cambia totalmente, ¿sí? No hablamos de palabras, bueno, decimos palabras y decimos sabios, pero en español decimos buen entendedor. Esto es como para que vean una pequeña entrada de cómo hay un contraste de el dicho en inglés y el dicho en español, ¿sí? Entonces, a word is enough to the wise. Palabras que no conocían hasta ahora, les recomiendo que las anoten. Vamos a escribir, ¿sí? Vamos a escribir estas palabras y así vamos eh, extendiendo lo que es nuestro vocabulario, nuestro glosario. Veamos el segundo dicho. Esta es muy fácil. Dice, an eye for an eye, a tooth for a tooth. ¿Ok? ¿A qué me sonará? Dice, an eye, sí, un ojo for an eye. A tooth, un diente for a tooth. Eso, eso sí existe expresamente eh, en español como ojo por ojo y diente por diente, sí, es muy parecido. Este es uno de los pocos casos en los cuales
un dicho en inglés no cambia en español, ¿sí? Sería un ojo por un ojo, un diente por un diente. Nosotros no decimos el artículo, nosotros decimos directamente ojo por ojo y diente por diente, ¿sí? Sin embargo, es casi idéntico. Entonces tenemos an eye for an eye, a tooth for a tooth. Veamos el tercer dicho. Tenemos better late than never. Better late than never. Tenemos better, que sería mejor. Tenemos never, que sería nunca. Y tenemos late, que es tarde. ¿Sí? Entonces veamos en español. Sería más vale tarde que nunca. ¿Sí? Se parece bastante también en inglés. Nos dices mejor tarde que nunca. En español también he escuchado en varias ocasiones que dicen mejor tarde que nunca. Pero lo que más suena, o bueno, la más común es más vale tarde que nunca, ¿ok? Bueno, nada, estos son tres ejemplos de dichos que existen tanto en inglés como en español. Eh, un pequeño contraste de cómo los podemos encontrar. Y hay demasiados, o sea, estuve tratando de escoger entre bastantes y me parecieron que estos podían ser eh, un buen inicio para empezar a hablar sobre lo que son los dichos. Ahora, te invito a que indagues un poquito más sobre esto. Me gustaría que me comentaras sobre estos dichos, que me comentaras sobre dichos nuevos que puedas encontrar, cómo cambian al español, sí. En esta parte, pues sí podemos hablar tanto en inglés como en español. Tenemos esta libertad, pero pues nada, me gustaría que se divirtieran por acá, que se dieran cuenta de que no estamos tan lejos de lo que es comprender lo que es el inglés, sí, el idioma. Pero entonces, bueno, nada. Sayings dichos en español los conseguimos en cualquier idioma, solo que pueden cambiar o no pueden cambiar. Cuando cambian, pueden cambiar un poquito o muchísimo. Ustedes ya me van a hablar sobre eso en el aula virtual, ¿vale? Ok, sí, acá dice, there are a lot of sayings. Now it's your turn to tell me about them. Okay, choose at least three more sayings and explain the difference between the languages. Esta va a ser como parte, bueno, esta es parte de la actividad, ¿sí? Hay muchísimos dichos. Ahora es tu turno de hablarme sobre esto. Vas a escoger tres dichos más y me vas a explicar las diferencias entre eso, lo que les acabo de decir, ¿sí? Vamos a escoger tres más y vamos a hablar tanto en español como en inglés sobre estos dichos. Puede haber un contraste, como puede que no. Eso ya ustedes me lo van a comentar, ¿ok? Bien, ahora entrando bien a lo que es el módulo 3, ¿sí? Nuestra clase número 3. Estaba comentando unas clases anteriores sobre este caso, ¿sí? En mis presentaciones yo les pongo Mr. Kender Meneses. Normalmente uno suele, o bueno, en Latinoamérica es súper común que uno a los docentes uno les dice como teacher, ¿sí? Teacher Kender Meneses es válido, sí se usa, pero pues una manera más formal, como al momento de, en mi caso, yo presentarme, yo uso Mr. Kender Meneses. Los docentes nos llaman como Mister o Miss, ¿sí? En el caso de las mujeres sería Miss, Miss Diana, Miss Mary, etcétera. Y no importa tanto como de que sea, digamos, una señorita o una señora, sino que esto puede, normalmente se usa como Miss o en muy pocas ocasiones se usa como Mrs., sí, que ya es para las mujeres casadas o digamos una mujer mucho, mucho más grande, sí, mayor. Pero nada, eso es como un tip, como un hecho sobre el idioma, sí, un hecho idiomático que les quiero regalar el día de hoy. Ok, recommendations. Super, super important.
I need to tell you this. Estuve viendo muchas de las actividades o muchas de las entregas que ustedes han hecho en el aula virtual y les tengo que, bueno, les traigo esta recomendación que me gustaría que le hicieran utilidad. ¿Qué sucede? Al momento de ustedes entregarme las actividades en el foro, estuve viendo que ok, sí, tenemos coherencia en el discurso, estamos haciendo algo bien hecho y demás, pero ¿qué sucede? De los criterios en los que yo más me enfoco o que evalúo o que es el fuerte de evaluación en estas actividades son la pronunciación y también tenemos la entonación, ¿sí? Luego está la coherencia y la creatividad, pero yo me enfoco más que nada en lo que es la pronunciación y la entonación. Entonces, nada. Les traigo como recomendación que usen herramientas virtuales, ¿sí? Tenemos lo que es el traductor de Google. Sabemos que podemos poner un texto, una oración, una palabra en la casilla del traductor y el otro lado la traduce. En la casilla en la que ponemos la palabra en inglés, también se nos va a activar automáticamente un botoncito con una bocina que si le damos clic nos va a facilitar o nos va a proveer la pronunciación precisa y la entonación de esa palabra, de esa oración o de ese texto en general. Y eso nos va a ayudar a nosotros a saber, pues bueno, cómo vamos a pronunciar el texto que vamos a presentar para la actividad, ¿ok? Entonces, mi recomendación es que utilicemos estas herramientas, aprendamos, bueno, saquémosle ventajas y aprendamos cómo podemos pronunciar, entonar, sí, cómo podemos decir mejor las cosas para que podamos, pues, eximir en nuestras calificaciones en cada actividad que presentemos en este módulo. Pues bueno, sabemos que ya es módulo 3, ya empezamos la segunda parte de lo que es este periodo, ¿sí? Y bueno, nada, enfoquémonos muchísimo en entregar las actividades, pero entregarlas basándonos en los criterios que van a ser evaluados para pues bueno, eximir. Tenemos que eximir, ¿ok? Esa de por sí son como mis recomendaciones en este módulo, ¿sí? Y bueno, nada, podemos continuar entonces con el tema principal de este módulo. We already talk about ourselves, our likes and dislikes, and our hobbies. We also talk about our life, where we live at the moment, and what are we doing nowadays. Yes, but now it's time to tell stories using the past forms. Sí, ya hablamos acerca de nosotros mismos, de nuestros gustos, de cosas que no nos gustan, de nuestros hobbies. Perdón. También hablamos en el segundo módulo de nuestras vidas, eh, de dónde vivimos en el momento, ¿sí? De qué es lo que hacemos actualmente, o sea, que nos dedicamos. eh, en general hablamos de estas cositas, pero ahora es momento de hablar, o bueno, no de hablar, sino de contar una historia. Me gustaría que empecemos ya a contar historias, ¿sí? Y para eso vamos a empezar a usar formas del pasado, ¿sí? En específico, vamos a usar los tiempos verbales como el pasado simple y el pasado continuo para poder expresar una historia, ¿sí? Algo que sucedió y pues queremos compartir. Quiero que me compartan una actividad, pero bueno, vamos a empezar primero a recordar lo que son los temas o los tiempos o las formas verbales en pasado, ¿sí? Tenemos que el past simple y el past continuous are going to help us to tell a story. Yes? We use the past simple to talk about completed actions. For example, I ate a salad last night. And we also use the past continuous to talk about actions in progress, okay? Actions in progress at a particular time. For example, at 8 a.m. yesterday, I was traveling to work.
So we use the past simple to talk about completed actions, but we use past continuous to talk about progressive actions. Yes. Usamos el pasado simple para hablar de acciones completadas. Fue algo que sucedió, se completó y se acabó. Tenemos este ejemplo. Yo comí ensalada anoche, o yo me comí una ensalada anoche. Me comí, está en pasado, se acabó. No es como que yo sí continúe comiendo ensalada, ¿sí me entienden? O continuaba, simplemente me senté, comí, se acabó. Mientras que con el pasado continuo, nosotros hablamos de acciones que estaban en progreso en un tiempo en particular. Tenemos este ejemplo que es a las 8 a.m. ayer yo estaba viajando al trabajo. Para eso nosotros usamos el gerundio, ¿sí? Para yo decir que yo estaba viajando. Entonces, lo que cambia con el pasado simple, el pasado continuo, perdón, lo que cambia con el pasado continuo es que yo uso el verbo to be en pasado y luego conjugo el verbo base con lo que es el gerundio. Yo le añado el ing y estoy hablando en gerundio, ¿sí? Entonces yo digo, at 8 a.m. yesterday, I was traveling to work. Estoy hablando de una acción que estuvo en progreso en el pasado, ¿sí? Estaba viajando, estaba comiendo, estaba durmiendo. Esas son acciones que nosotros hacemos progresivamente. Entonces, podemos usar el pasado simple y el pasado continuo para hablar de una historia o de algo que sucedió en el pasado, ¿sí? To tell a story. Veamos. It is common to use the past simple and the past continuous together to tell stories. The past continuous describes an action that starts first but is interrupted by a second action. So use the past simple for the second, usually short action. Okay, es muy común usar el pasado simple y el pasado continuo juntos, ¿sí? Trabajan juntos ¿para qué? Para contar una historia. El pasado continuo describe una acción que empezó primero. Atención, el pasado continuo describe una acción que sucedió primero, pero es interrumpida por una segunda acción. Para esta segunda acción que interrumpe la primera acción, usamos lo que es el presente simple y normalmente usamos lo que son oraciones cortas. Vamos a verlo ahora por medio de ejemplos. Eh, tenemos esta pregunta. Primero tenemos una pregunta como ejemplo. Dice, What were you doing when the car crashed? ¿Sí? ¿Qué estabas haciendo cuando el carro chocó? Estamos haciendo, ¿qué estabas haciendo? Pasado, pasado continuo y luego el carro chocó. Pasado simple. Estoy preguntando, ¿qué estabas haciendo? ¿Sí? Estoy conjugando el verbo to be en pasado que sería were. Estoy usando, o bueno, conjugando el verbo base que sería do o hacer con el gerundio. Entonces, ¿qué estabas, pasado, qué estabas haciendo cuando el carro chocó? Esta oración, el carro chocó, ya sería pasado simple, perdón. Entonces, el carro chocó. Súper corta, si se dan cuenta. Luego tenemos una oración positiva, ¿sí? I was sleeping, yo estaba durmiendo, when the thief entered the house. Yo estaba durmiendo cuando el ladrón entró a la casa, ¿ok? Entonces, pasado continuo fue interrumpido por una acción externa, en este caso, que un ladrón entró a la casa. Yo estaba durmiendo y un ladrón entró a la casa. Pasado continuo, pasado simple. Y de esta manera te estoy yo contando lo que sucedió cuando yo estaba durmiendo. Ok, podemos ver esta historia, o bueno, esta historia nos puede ayudar a profundizar, o bueno, tenemos varios ejemplos inmersos acá de cómo usamos tanto el pasado simple como el pasado continuo, ¿sí? La lectura se llama The Straight Story. It says, oh, Alvin Straight, a 73-year-old,
was living quietly on his farm in Iowa, USA, when he heard the news that his brother Lyle was seriously ill. After 10 years with no contact between the brothers, Alvin decided to visit Lyle. Alvin couldn't drive, so he bought an iron mower, which moved at 5 miles per hour, and began the 2015-mile journey. While he was traveling, he met many people, including a priest and a teenage girl who was running away from her family. He helped them all simply by talking about life. Some of them also helped him during his journey. Ok, si vemos la historia, tiene varios verbos subrayados, ¿sí? Tenemos en general los continuos y los simples subrayados, ¿ok? Empezamos. Was living sería pasado continuo, ¿sí? Luego tenemos heard, que sería pasado simple. Entonces, vamos a leerla. Alvin Strait was living quietly on his farm in Iowa when he heard the news that his brother Light was seriously ill. Él estaba viviendo tranquilo en su granja cuando escuchó que su hermano estaba muy enfermo. Primera oración fue interrumpida por la segunda, ¿sí? Él estaba viviendo tranquilo, pasado continuo, cuando escuchó que su hermano estaba enfermo. Pasado simple. Fue interrumpido por la noticia de que su hermano estaba enfermo, ¿sí? Luego dice, por esta parte, Alvin decided to visit Lyle. Esta es una oración simplemente en pasado simple, ¿sí? Alvin decidió visitar a Lyle. Luego tenemos Alvin couldn't drive, so he bought at I hour. I am over. Alvin no podía manejar, este pasado, so he bought an I am over. Así que él compró, también está en pasado simple. Which moved 5 miles per hour, también pasado simple. And began the 250-mile journey, también pasado simple. Luego dice, while he was traveling, he met many people. Mientras él iba viajando, él conoció mucha gente. Entonces, en general, una historia se basa en tiempos verbales en pasado, tanto pasado continuo como pasado simple, ¿sí? Si se dan cuenta, en esta historia tenemos bastantes verbos conjugados en pasado simple. Es como para que vean eh, bien cómo se puede, digamos, utilizar diferentes verbos y no solamente usarlos juntos, sino pueden coexistir fácilmente por separado. Pero muy bien, esta historia, pues bueno, nos puede servir como de referencia para que nosotros podamos crear nuestra propia historia, podemos crearla, podemos usar la mayor cantidad de verbos que sean posibles, ¿sí? Yo les voy a dar bien las especificaciones de qué tan larga tiene que ser, de cuánto tiempo tiene que más o menos durar ustedes hablando sobre esta historia. Y bueno, nada, esto es más que nada, o bueno, estos son más que nada los temas principales para este módulo 3, ¿sí? Para darles un pequeño adelanto sobre el módulo 4, voy a como requerir que ustedes tomen parte activa de lo que es este periodo, ¿sí? Ya vamos a finalizar no solamente grabando nuestra voz, sino vamos a hacer un video en el cual ustedes, bueno, me van a presentar el próximo tema que yo les voy a facilitar por medio del aula virtual. Sabemos que, pues bueno, todavía falta tiempo para el módulo 4, pero para que vayan sabiendo qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Es como un preámbulo. Ok, bueno, en cuanto a este módulo 3, las actividades van a estar habilitadas en el aula virtual. Yo les voy a dar, tal cual como hemos venido trabajando todo este tiempo, yo les voy a dar el chance de que, o bueno, la oportunidad de que ustedes tengan el tiempo suficiente para contestar. Sí, recuerden las recomendaciones que les di.
la coherencia, la creatividad, pero sobre todo la pronunciación y la entonación al momento de hablar, ¿sí? Son los criterios principales de mis actividades. And well, thank you. This is all for today's class, and I want to thank you for always paying attention and being able to respond to my activities. Yes. So, see you later. Bye. Hasta luego.